Hablaremos primero de la glicólisis. Se considera que tiene dos fases o etapas. La primera, que son 4 reacciones, 2 de fosforilación y consumen 2 ATP por molécula de glucosa. La ruptura de la hexosa BP acaba en 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Y la segunda, que es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato hasta el piruvato y información acoplada de ATP en las dos reacciones. Esto se da por 2. En total se forman 4 ATP y 2 NAD. Las 3 reacciones irreversibles de la glucólisis es glucosa más ATP con ayuda de la enzima hexoquinasa, producen glucosa 6-fosfato más ADP más 2H. La segunda es la fructosa 6-fosfato más ATP, con ayuda de la fosfofructoquinasa me producen fructosa 1,6-bifosfato más ADP. Y por último tenemos la fosfoenolpiruvato más ADP, con ayuda de la piruvatoquinasa me producen piruvato más ATP. Como producto de esto tenemos a 2 NAD, 2 FAD y una molécula de agua que es liberada. Además, en esta ruta tenemos la gluconeogénesis. Estas reacciones son sustituidas por reacciones nuevas. No es una reacción reversible de la glucogénesis. Primero tenemos la formación de fosfoenolpiruvato, que es piruvato más CO2 más ATP más agua a través de la piruvato carboxilasa nos da oxalacetato. Después el oxalacetato más el GTP con la fosfoenolpiruvato carboxina quinasa nos da fosfoenolpiruvato más GDP más CO2. Luego tenemos la formación de fructosa 6-fosfato, que es a partir de la fructosa 1,6-bifosfato más H2O. La fructosa, a través de la fructosa 1,6-bifosfatasa, nos da la fructosa 6-fosfato. Y al final la formación de la glucosa, que es la glucosa 6-fosfato más agua, tenemos glucosa a través de la glucosa 6-fosfatasa nos da la glucosa. Esta síntesis de glucosa es a partir de precursores que no sean hidratos de carbono. Entendemos que la glicólisis es glucosa y nos da piruvato y la gluconeogénesis es de piruvato a glucosa. Sin embargo, la gluconeogénesis no es el proceso inverso de la glucólisis. Una vez tenido nuestro ácido pirúvico, vamos a la ruta de la glucogenólisis. El glucógeno es una macromolécula de estructura muy ramificada. Las ramificaciones son más frecuentes en la zona central que en la periférica. En la ruta primero tenemos una fosforólisis que elimina secuencialmente el residuo de la glucosa del extremo no reductor de la cadena. El residuo sale como 1-fosfato a través de la glucógeno fosforilasa. Después actúa sobre la rama de 4 residuos, transfiere 3 al extremo no reductor del tronco. Esto es a través de la enzima desramificante o transferasa. En el 3 retiramos el último residuo de la rama. El 3 utiliza el alfa-1,6-glucosidasa. En el 4, un residuo de serina en el centro activo está fosforilado y en el medidor un doble intercambio del fosforilo. Esto a partir de la fosfoglucomutasa. Y en el 5 vemos ya la glucosa fosforilada que no puede salir de la célula, o sea, no se expresa como la fosfatasa. Y tenemos a la glucosa 6-fosfatasa. La ruta contraria es la glucogenogénesis. Comenzamos la cadena de unos 8 residuos gracias a 2 subunidades de glucogenina a través de la glucostiltransferasa que se une a un residuo de tirina. Añade secuencialmente al extremo no reductor, la glucogenina empieza de 0, mientras que el glucógeno sintetasa requiere de más de 4 residuos previos. Y después se transfiere un oligosacárido, más o menos 7 residuos, desde un extremo no reductor a un punto interior, formando un enlace alfa 1,6. Es un proceso inverso, donde la primera enzima es la glucoquinasa, después fosfoglucomutasa, después se utiliza el UDP glucosa pirofosforilasa, después el glucogenina y glucógeno sintasa, y por último, para generar el oligosacárido se utiliza la enzima ramificante. Después tenemos la fermentación. El destino en el piruvato de la anaerobiosis es de la fermentación alcohólica de piruvato se produce etanol y de la fermentación láctica del piruvato al lactato. Primero tenemos el piruvato descarboxilasa que actúa y después el alcohol deshidrogenasa es la enzima que nos da el etanol. Y en la reacción del piruvato la enzima lactato deshidrogenasa nos da como producto el lactato. Y el destino del piruvato en la anaerobiosis no se le llama fermentación, sino se le llama descarboxilación oxidativa en el acetilcoenzima A. Después pasamos al ciclo de Krebs, que es un grupo cerrado de reacciones en 8 pasos. Primero,
La coenzima A del acetilo de 2 carbonos se combina con un ácido oxalacético del cuarto carbono y se hidroliza para producir una composición de 6 carbonos, llamada ácido cítrico o citrato. El citrato entonces se convierte en isotrato. El isómero de 6 carbonos del citrato deshidratado y después hidratado por la molécula que modifica su estructura, se oxida a isocitrato y la descarboxilación ocurre con una molécula del dióxido de carbono liberada. La coenzima NAD+ se reduce para formar otro dinucleótido. NADH, con el retiro de la molécula de carbono se produce el alfa-cetaglusaldehído de la molécula de 5 carbonos. Se oxida la molécula de alfa-cetoglutarato. NAD+ se reduce para formar NADH y se libera otra molécula de carbono. La molécula de 4 carbonos producida combina con la coenzima A, formando la composición inestable de la coenzima A del succinil. Un grupo de fosfato reemplaza la coenzima A en el coenzima A del succinil, que entonces se transfiere al ADP, difosfato adenosina, para formar el ATP. La transferencia de grupos de fosfato ocurre en GDP, que sería el difosfato de guanosina, para formar GTP o trifosfato de la guanosina en algunas células. La molécula de 4 carbono que permanece se llama succinato. Los pasos restantes del ácido oxalatético del regenerado del ciclo de Krebs es del succianato. El succianato se oxida para formar la molécula de 4 carbonos llamada fumarato. Esta es reducida por el FADH2 y por la transferencia de 2 átomos de hidrógeno. El fumarato se convierte en una molécula de 4 carbonos llamada malato por la adición de una molécula de agua. El ácido oxalacético es el reactivo original del regenerado de la oxidación del malato por la coenzima NAD. El dinucleótido de adenina de nicoanamina es reducido por el NAD y por la transferencia del átomo de hidrógeno. Después del ciclo de Krebs, el fumarato también se utiliza para el ciclo de la urea. En el ciclo de la urea tenemos una primera reacción que es en el primer grupo amino que encontramos, que ingresa al ciclo proveniente del amoníaco libre intramitocondrial. El amoníaco producido entre las mitocondrias se utiliza junto con el bicarbonato producido de la respiración celular para producir carbomil fosfato, que es una reacción dependiente del ATP y catalizada por el carbomil fosfato sintetasa 1. Esta es una enzima alocéntrica y modulada positivamente por el N-acetilglutamato. La segunda reacción es el carbomil fosfato, que cede su grupo de carbomolio a la ortina para formar cirulina y liberar fosfatos. Esta reacción catalizada por la orina es la enzima transcarbomoliasa. La citrulina se libera en el citoplasma. El segundo grupo amino procedente del asparato, producido en la mitocondria por transaminación y posteriormente exportado al citosol, se condensa con la citrulina para formar arginosustrato, reacción catalizada por la argininosucianato, sintetasa citoplasmática, enzima que necesita ATP y produce como intermediario para la reacción citruil-AMP. La cuarta reacción es el argininosucianato, que se hidroliza por el arginino sucianato liasa para formar arginina libre y fumarato. El fumarato ingresa en el ciclo de Krebs y a la arginina libre se hidroliza en el citoplasma por la arginiasa citoplasmática para formar urea y oritrina. La ornitrina se puede ser transportada a la mitocondria para iniciar de vuelta el ciclo de la urea, y pues este es el resumen del ciclo de la urea, que consta de 2 reacciones mitocondriales y 4 citoplasmáticas. Hay otras reacciones intermediarias, pero no se van a mencionar. Nos regresamos un poco a la mitocondria y encontramos la beta-oxidación, que es la degradación de ácidos grasos. Las 4 reacciones de la beta-oxidación son primero la oxidación del ácido graso coenzima A través de la transferasa enoil coenzima A. Después, por acción de una acetilcoenzima A deshidrogenasa, una flavoenzima cuyo FAD se reduce a FADH2 y procede a la segunda reacción, que es la hidratación. Aquí se incorpora una molécula de agua al doble enlace entre los carbonos 2 y 3, catalizada por la enolil coenzima hidratasa, que solamente va a actuar en enlaces dobles trans, para dar la L3 hidroxiacil coenzima A. Después sigue otra oxidación catalizada por la hidroxil coenzima deshidrogenasa, con NAD reducido como coenzima, ya que forma el grupo hidroxilo en carbonilo y produce 3 cetoacil coenzima A y NAD reducido.
La tiólisis entre los carbonos alfa y beta catalizada por la tiolasa que libera una molécula de acetilcoenzima A, al tiempo que la entrada de la coenzima A permite que se forme un ácido graso con 2 carbonos menos que el de partida, y así sucesivamente se repite el ciclo. Y ahora tenemos la biosíntesis de ácidos grasos o la beta reducción. Primero tenemos una condensación. Aquí el primer paso es que el acetil con ACP y el malonil ACP, que lo conduce a una formación de acetoacil ACP con la liberación del CO2. Esto es con la enzima beta-acetoacil ACP sintasa. Después tenemos la reducción del acetoacil ACP. Y en este paso el acetoacil ACP es reducido por el NAD-fosfato o el NAD reducido a D3-hidroxibutil ACP. El doble enlace se reduce a un grupo hidroxilo y solo se forma el isómero D. Esto es con la enzima beta-acetoacil ACP reductasa. Después tenemos una deshidratación. En esta reacción el D3-hidroxibutil ACP es deshidratado a crotonil ACP. Esto por la enzima de hidroxiacetil ACP deshidratasa. Y después tenemos la reducción del crotonil ACP. Durante este paso, que es el final, el crotonil ACP es reducido por el NAD-fosfato reducido a butril ACP. Esto es la enoil ACP reductasa. El malonil siempre va a donar 2 carbonos, por lo tanto siempre va a ir aumentando los carbonos de 2 en 2 hasta conseguir el ácido pálmico o el ácido palmítico, que es el principal producto de el ácido graso principal de la beta reducción. Al final tenemos la ruta de la pentosa fosfato. Primero tenemos una fase oxidativa. Durante esta fase, a partir de la glucosa 6-fosfato, obtenida mediante la fosforilación de la glucosa libre, se obtiene NAD-fosfato y libremente se pone a la pentosa ribulosa 5-fosfato, motivo por lo cual es el proceso metabólico denominado la ruta de las pentosas fosfato, donde la primera reacción es la oxidación de la glucosa 6-fosfato llevada a cabo por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En este primer paso se deshidrogena el grupo C1 para dar a un grupo carboxilo, al cual junto a la C5 forman una lactona, es decir, un éster intramolecular. Acto seguido se produce la hidrólisis de la lactona gracias a la actuación de la lactonasa, con la cual se obtiene el ácido libre 6-fosfoglucotonato. Seguidamente este último se transforma en ribulosa 5-fosfato por acción de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Aquí se obtiene la segunda molécula de NAD-fosfato, además que la liberación es una molécula de CO2 debido a la descarboxilación oxidativa del ácido libre. Finalmente, la enzima pentosa 5-fosfato isomerasa mediante un intermediario de endiol isomeriza la ribulosa 5-fosfato y la convierte en ribulosa 5-fosfato, gracias a la transformación del grupo cetosa en aldosa. Esta última reacción prepara un componente central en la síntesis de núcleos para la biosíntesis de RNA y DNA. Seguimos con la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas. Tenemos una epimerización regulada mediante la enzima pentosa 5-fosfato epimerasa, lo que convertirá la ribulosa 5-fosfato a silulosa 5-fosfato, generando así el sustrato necesario para la siguiente reacción, que es controlada por la transcetonasa, que convertirá la silulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato, y mediante la transferencia de una unidad C2 en la cetosa de la aldosa producirá un gliceraldehído 3-fosfato y una acedoheptulosa 7-fosfato. Después, la transcedolasa, con ayuda de un resto de lisina en su centro activo, transfiere una unidad C3 de la acedoheptulosa 7. Después de la acetulosa 7-fosfato, se produce la eritrosa 4-fosfarán y también se produce la fructosa 6-fosfato. Y esta va a regresar a la glucogénesis para seguir con su ciclo.